Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega del podcast de Círculo Psicológico Online. En esta ocasión tenemos el placer de tener como invitada especial a la psicóloga Pamela Ruiz, quien cuenta con estudios orientados al área organizacional, al igual que estudios orientados al área de la psicología del deporte. Esto la hace la más indicada para hablarnos de qué es la psicología del deporte, dónde la encontramos, cuál es su objeto de estudio, cómo se ve la psicología del deporte en el país y cuál es su importancia con los atletas, la familia de los atletas, ya sean niños que van comenzando su carrera como atletas o profesionales en alguna disciplina. Yo me llamo Wendy Ruiz, soy licenciada en psicología. Estoy actualmente en la búsqueda de un trabajo estable que me permita desarrollar mis habilidades como psicóloga. Me interesa mucho el área de recursos humanos, pero también la verdad es que el área de la psicología del deporte es un área que tiene bastante oportunidad y que me interesa bastante desde hace algunos años. Entonces, también tengo estudios en esa área, ya que hice mi tesis en la psicología del deporte y también tomé algunos cursos relativos al tema. Entonces, también es un área de la que les podría hablar bastante. Muy bien. Entonces, bueno, iniciando con esto, pues nos gustaría que les explicaras un poco a nuestros escuchas de qué va la psicología del deporte o qué es lo que hace. Ok, miren, la psicología del deporte es un área relativamente nueva dentro del área de la psicología. Digamos que es de las más nuevas que pudieran existir y está también relacionada con las ciencias en el deporte, es decir, que van muy de la mano. ¿Por qué? Pues porque es algo que tiene que se conjuntan las disciplinas, ¿no? Y es bastante importante, así como la nutrición del deporte y como la medicina del deporte, pues bueno, la psicología del deporte es una de las ramas bastante importantes a nivel mundial en el deporte ya de alto rendimiento, en el deporte olímpico, en el deporte paralímpico. Entonces es una de las disciplinas que se deben de formar un poco más, ¿no? Aquí en México es algo muy nuevo, es una disciplina bastante nueva, tal vez tendrá 20 años por mucho, 20, 25 años, entonces es algo muy nuevo y que los deportistas de alto rendimiento, ya sea, no sé, a lo mejor equipos de fútbol ya de primera división o los atletas olímpicos como Jairo Campo, Romel Pacheco, y de otras disciplinas más que tienen presencia importante a nivel olímpico y están implementando desde hace algunos años. Perfecto. ¿Y cuál es el papel que juega la psicología con ellos? ¿De qué manera trabaja el psicólogo con el atleta? Pues mira, el psicólogo del deporte es una persona que debe estar especializada en esta área, ¿no? Así como un psicólogo clínico para poder dar psicoterapia tiene que estar especializado, a lo mejor tener una maestría y demás situaciones, pues el psicólogo del deporte de la misma forma tiene que estar especializado, tiene que estar preparado para poder atender estas situaciones deportivas, ¿no? No es lo mismo que a lo mejor un atleta tenga una situación, no sé, de ansiedad antes de presentar una prueba y que vaya a tener tratamiento con un psicólogo clínico, digamos, común y corriente, por así llamarlo, a que vaya con un especialista ya en el deporte, ¿no? ¿Por qué? Porque el especialista ya del deporte ya conoce de algunas técnicas, debe de conocer también el deporte en el que este atleta se está desenvolviendo y demás, ¿no? Entonces, el psicólogo del deporte va a ver toda la parte de la conducta del deportista dentro de su ámbito, que en este caso a lo mejor podría ser un atleta de alto rendimiento, deporte de iniciación, deporte de entretenimiento y demás. Y también va a poder estudiar las relaciones que existan dentro de estos círculos, ya sea con el entrenador, con los árbitros, por ejemplo, con sus propios compañeros, con la familia e incluso también con la afición o con las gradas que existan. Ok, y por ejemplo, aquí en México, ¿cómo has notado tú que ha sido, por ejemplo, el recibimiento de esta nueva área y la implementación, por ejemplo, deportiva? Porque, bueno, si bien Pues como que mira, casi siempre se piensa, ¿no? Que la psicología va más al diván, a la consulta clínica, ¿cómo tú has visto esa implementación hacia los deportes? Pues mira, es complicado porque bien sabemos que el tema de la psicología en México no ha sido, ahorita, bueno, afortunadamente está en un boom en el que nosotros los psicólogos estamos teniendo mayor importancia, mayor relevancia dentro de la población en general, pero en el ámbito deportivo sí estamos muy rezagados. Te estoy hablando de tal vez entre 5 y 15 años de rezago con otros países mucho más avanzados como son España, Cuba, Argentina, Colombia, que son los que ahorita están teniendo demasiada investigación y demasiado desarrollo en el área, ¿no? Entonces, te puedo decir que México sí está bastante rezagado en el tema.
Sin embargo, como te comentaba, los deportistas de alto rendimiento, ya sea a nivel olímpico o, por ejemplo, a nivel ya profesional, son los que ya están tomando medidas en el asunto, los que ya se están preocupando por tener este tipo de profesionales dentro de sus equipos, dentro de sus instalaciones, dentro de sus profesionales. Entonces, ha sido bastante aceptado, pero únicamente a niveles ya profesionales, a niveles ya competitivos muy altos, ¿no? Todavía falta como que implementar esta parte en los niveles más bajos, ¿no? Que sería el nivel de el deporte de iniciación, el deporte de entretenimiento, todo este tipo de, incluso por ejemplo en el deporte de rehabilitación también es muy importante tener este tipo de especialistas, ¿no? Entonces creo que vamos bien, pero sí hay un rezago bastante importante. ¿Qué influencia tiene el deporte con ya sea el estado de cognición o el estado emocional de la persona? Pues mira, con el estado de cognición tiene bastante que ver. Desde niños sabemos que es importante que los niños tengan habilidades motrices desarrolladas, ¿no? Porque esto les va a ayudar a que tengan mayores habilidades, que desarrollen distintas capacidades, ¿no? Y que esto les va a favorecer en todo su desarrollo, ¿no? Incluso en la adultez. En la parte social yo te podría hablar de que también ayuda muchísimo al conocimiento de reglas, bueno, el establecimiento de reglas y seguimiento a la adaptación social, a también todo lo que tenga que ver con el nivel competitivo, tolerancia a la frustración bastante, porque incluso podemos ver deportistas ya profesionales que son muy poco tolerantes ante la frustración, ¿no? Entonces, creo que desde niños esto también es bastante importante. En la parte, por ejemplo, de personalidad, ayuda bastante que los niños desde pequeños tengan una disciplina, que aunque no sea un deporte ya a nivel profesional, que a lo mejor tú ves, no sé, niños de 7 8 años ya entrenando ya alto rendimiento, pero sí el hecho de que a lo mejor tengan una disciplina desde pequeños les va a ir ayudando a tener muchas características de personalidad bastante importantes y que les van a ir ayudando poco a poco en la adultez para poder, pues ahora sí que tener una mejor vida y tener una mejor condición mental. Y por ejemplo, en esta cuestión de hablar de atletas de alto rendimiento, pues hablamos de que la presión es mucha, ¿no? Y puede intensificar como algunos rasgos de personalidad con el que ya cuenta el atleta. Entonces, aquí, por ejemplo, Así es. cómo se empieza a tratar o cómo empieza a ser como esa intervención del psicólogo deportivo en estas situaciones. Pues mira, el psicólogo del deporte debe de estar como te comentaba, en mucho contacto, en este caso a lo mejor con la institución, con la directiva, con los mismos jugadores, con el entrenador. Es decir, debe de haber, el psicólogo del deporte no debe de estar apartado del ambiente deportivo en ese momento, ¿no? Tiene que estar a veces en los entrenamientos. Es complicado que incluso vayan a las competencias, pero sí debe de estar presente la mayor parte del tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer como un psicólogo social, que es el que interviene dentro de todos estos ámbitos, que estudia, que conoce, que se envuelve, se empapa de todo esto. Entonces el psicólogo del deporte también, ¿no? Tiene que saber cómo es la interacción con el entrenador, con la familia, con los compañeros, y también tiene que haber una parte clínica en este momento, bueno, en esta etapa, ¿no? El hecho de, eso, de conocer cómo es la personalidad de cada uno de sus atletas, sus debilidades, sus fortalezas, sus áreas de oportunidad. Todo esto es lo que tiene que conocer el psicólogo a nivel personal, pero también a nivel grupal, ¿no? Entonces, la intervención se hace de forma personal, ya en, digamos, a modo clínico, que muchas veces el psicólogo del deporte tiene que, pues obviamente es complicado que un atleta de alto rendimiento pueda pisar un consultorio porque tiene que estar entrenando 2 veces al día, 5 horas, porque tiene que tener competencias, porque tiene a lo mejor ya familia y demás. Entonces es complicado y el psicólogo del deporte muchas veces no va a poder estar presente en un área de entonces se tiene que adaptar a lo mejor en la cancha, si el, si el atleta tiene que ir corriendo o calentando o demás, ahí tiene que estar haciendo de alguna manera intervención el psicólogo del deporte, digo, por las condiciones en las que estamos aquí en México, el estilo de vida y demás, pues es la manera como más común en la que se llega a hacer. Te estoy hablando de nivel ya alto rendimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del deporte de iniciación, pues sí es bastante, sería un poco más cómodo, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor los niños que están, vamos a poner un ejemplo, en una escuela de fútbol, pues a lo mejor pudieran tener dentro de este entrenamiento un espacio, ¿no? Que tengan un espacio de un consultorio, que a lo mejor el psicólogo del deporte, pues con los papás tenga estas pláticas, estos talleres y demás, para que entonces tengan como este espacio. Ok, perfecto.
Entonces, retomando nuevamente la cuestión de la cognición y todo esto, ya, bueno, de antemano la nutrición tiene un papel muy importante. El psicólogo lleva de la mano también estos procesos junto con el nutriólogo. Sí, sí, debe de haber una comunicación entre todos ahora sí que todos los componentes, ¿no? No solamente con el entrenador, con el preparador, sino como comentabas, por ejemplo, con el médico, con el fisioterapeuta, con el nutricionista, con el nutriólogo, que son digamos que los más importantes que se conocen hasta el momento. Debe de haber una comunicación, porque supongamos que hay una persona que a lo mejor acaba de no sé, a lo mejor acaba de perder un familiar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sabemos que la nutrición también tiene una parte importante en cuestiones emocionales, ¿no? Entonces, yo como psicólogo tengo que a lo mejor dar aviso de que a lo mejor está pasando una persona por un proceso de duelo, de comunicarme yo a lo mejor con estos profesionales para indicar, oye, pues a lo mejor no lo presiones tanto en esta parte, o oye, a lo mejor esta persona necesita a lo mejor un permiso, un tiempo, o lo que sea. Y por ejemplo, en esa parte de la nutrición, pues es importante, ¿no? El conocer también cómo nuestros atletas se están alimentando, cómo se está llevando a cabo todo este proceso nutricional, para que también nosotros tengamos como un referente, ¿no? Sabemos que a lo mejor te dicen, ay, come chocolate, ¿no? Para toda esa parte de la alegría, de la felicidad, pero muchas veces no sería lo más recomendado, por ejemplo, dentro de una dieta, ¿no? Por ejemplo, te puedo hablar de los deportistas de natación, que el chocolate se les recomienda bastante cuando están en dieta, antes de hacer una competencia, después y demás. Entonces, sí es importante conocer que el psicólogo no solamente conozca de qué se trata el deporte, sino que de verdad esté envuelto en el ambiente de ese deporte. Que no podemos hablar de psicología del deporte sin tocar ese tema. ¿Qué es la motivación? ¿Cómo ve la psicología del deporte la motivación? Pues mira, en el ámbito deportivo la motivación se puede ver de distintas formas. Desde la motivación para poder comenzar en el ámbito deportivo, para poder mantenerte, para a lo mejor lograr una meta, para a lo mejor ganar una medalla, demás, ¿no? Entonces, la motivación se estudia como tal, como una fuerza, como esta fuerza que te impulsa a moverte, que te impulsa a generar cambios, a tener distintas conductas para poder orientarte hacia el logro de una meta. Por ejemplo, si estamos hablando de deporte de iniciación, a lo mejor encontrar esa motivación, esa fuerza que te haga comenzar en un deporte, ¿no? A lo mejor pruebas distintos deportes y te gusta más el último, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te motivó? A lo mejor el ambiente, el espacio, la gente, el entrenador, los compañeros y demás. ¿Qué opinión tienes tú sobre aquella motivación que excede en la cuestión de que es un poco más intrusiva? Hoy en día yo creo que está mal considerada de esta manera, pero el término es motivación tóxica, como esto que veíamos al principio de la pandemia con Bárbara de Regil, pues gritas, pero muchas veces no solamente es el que tú puedas, o el que tú grites, o el que te puedas cargar una mancuerna más pesada, muchas veces, como tú lo mencionabas, ¿no? Hay más factores detrás, a lo mejor una nutrición, a lo mejor un factor genético. ¿Qué opinas de esto, de esta motivación? Pues mira, la motivación siempre tiene que ser personal. Es decir, a lo mejor en deportes de equipo no va a ser la misma motivación para alguien, a lo mejor el ganar un clásico, por ejemplo, ¿no? Un América Chivas no va a ser lo mismo ganarlo para a lo mejor alguien que está empezando que alguien que ya tiene bastante tiempo en el club, ¿no? Eso es algo bastante importante. Como lo mencionabas, en este caso a lo mejor el deporte de entretenimiento o el deporte de iniciación, en lo que decías, ¿no? De verdad, de regir que, ay, tú grita y sí puedes, y sonriendo y demás. Esta parte sí se me hace como un poco a mí exagerado, en el sentido de que no todas las personas pueden encontrar la motivación de la misma forma. ¿Por qué? Porque a todos nos motiva algo totalmente diferente. A lo mejor una persona comienza a hacer deporte por un proceso de duelo, ¿no? A lo mejor esto famoso, ¿no? Que termino con mi novio y me quiero meter al gym para verme mejor y para sentirme bien y demás, ¿no? Y a lo mejor alguien que tiene sobrepeso y que dice, yo voy a entrar al gimnasio, ¿por qué? Pues porque a lo mejor ya quiero sentirme bien con mi vida, tengo algún problema de salud y quiero comenzar a ejercitarme y demás, ¿no? Entonces no va a ser nunca lo mismo, aunque las personas a lo mejor tengan el mismo peso, tengan condiciones de vida muy similares en cuanto a lo mejor económicas, sociales y demás, nunca va a ser la misma motivación. Entonces es por eso muy importante que también los psicólogos del deporte hagan una historia clínica del atleta, del deportista, de la persona, para poder generar estrategias de intervención con esta persona y poder lograr sus metas, porque al fin y al cabo todos tenemos metas diferentes.
Y, por ejemplo, ¿qué tan importante sería marcar esta parte de la psicología del deporte desde la iniciación, ¿no? Desde que los papás dicen, vamos a meter al pequeño, ¿no? Que le gusta o que vemos que es bueno en algún deporte, para que desde ahí como que se empiece a llevar ese proceso, ¿no? También de la motivación, porque muchas veces se dice, ¿no? Lo vamos a meter porque es bueno, porque vemos que le gusta, pero posteriormente pudiera ser que la motivación disminuye o ya le causó desagrado. ¿Por qué sería importante la implementación de la psicología del deporte en la iniciación de este? Pues mira, en este caso, por ejemplo, con la familia, es de suma importancia dejarles en claro que una vez que el pequeño, el niño, comienza una vida deportiva, a lo mejor que ya me interesa que tenga un entrenamiento de alto rendimiento o de mediano rendimiento, dejarles en claro que la familia también se vuelve deportista. Es decir, si el niño tiene que estar sometido a 5 horas de entrenamiento diarios, la familia tiene que estar ahí. No es el hecho de decir, ay, pues voy a ir a dejar a mi hijo ahí a la guardería 5 horas y yo voy a estar tranquilamente en mi casa viendo la novela o echando la plática con las amigas, ¿no? Que es lo que muchas veces los familiares de estos pequeños hacen, se olvidan de sus niños y creen que el deporte es como una guardería, una escuelita más, ¿no? Cuando no es así. Por eso también en México tenemos este problema serio de obesidad, ¿no? Que los niños, que se ve que desde, por ejemplo, la escuela, la educación física viene siendo como una clase extra, un relleno, ¿no? Entonces, esto viene desde ahí, ¿no? Es importante para los papás entender esta parte, que en efecto el deporte es algo serio, no puede verse como una clase de relleno, es una disciplina, es un nuevo estilo de vida y esto es algo muy difícil para ellos muchas veces de entender, que el deporte es un nuevo estilo de vida al que todos dentro de la familia se van a tener que ir adaptando, ¿no? En el niño va a tener muchísimas consecuencias, como te comentaba, a nivel social, a nivel cognitivo, a nivel emocional, bastantes. ¿Por qué? Pues porque el niño se va a ir dando cuenta de todas las habilidades que posee, de todas las aptitudes que tiene, de cómo puede ir desarrollando sus límites, cómo puede ir teniendo cierto alcance en varias situaciones, ¿no? Hablemos, no sé, del atletismo, por ejemplo, que a lo mejor el correr 100 metros para el niño va a ser bastante fácil, bastante sencillo hasta en cierto punto de su vida, ¿no? Y va a empezar a lo mejor a competir, a tener medallas, a lo mejor a compararse con los demás. Y esto a lo mejor a él lo puede seguir motivando para continuar. Pero ¿qué pasa si a lo mejor la familia no lo apoya en los entrenamientos? A lo mejor la familia dice, ay, estoy muy cansada de llevarte todos los días a entrenar o ya no me alcanza o demás, ¿no? El deporte también es una inversión. Se puede ver hasta cierto punto como un lujo. ¿Por qué? Pues porque todos los deportes ya a un nivel de entrenamiento de mediano o alto rendimiento tienen, pues ya implica gastos, ¿no? Y a veces no son tan baratos o tan accesibles. Entonces también esto es algo que se tiene que tomar en cuenta por parte de la familia. Gastos, tiempo, alimentación y todo lo que requiera el atleta va a ser importante para ello. ¿En qué momento la motivación, yo creo que todos como atletas, en algún momento la motivación pasa a segundo plano y nos vamos más por la cuestión de la disciplina y el hábito que ya forjamos? ¿En qué momento la motivación pues pasa a este segundo plano? Pues mira, yo creo que podría pasar a segundo plano en el sentido de a lo mejor cuando una persona ya tiene otras metas, es decir, a lo mejor ya no le interesa, por ejemplo, ser un campeón olímpico o competir en una olimpiada nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces a lo mejor yo digo, híjole, tengo otras prioridades, me di cuenta de que mi camino no va por aquí, a lo mejor me gusta mucho mi deporte, pero lo hago como un hobby a partir de ahora. O a lo mejor, por ejemplo, pasa mucho con algunos atletas que a lo mejor sí tienen alcance, son muy buenos, pero se dan cuenta de que no van por ese lado y estudian para ser entrenadores deportivos, por ejemplo. Entonces su motivación se convierte, sí, sigue siendo el deporte y demás, pero ya no se convierte en una satisfacción únicamente personal, sino que ya puede ser una satisfacción a lo mejor con otra persona, con un grupo, con un equipo, con un individuo nuevo, con a lo mejor niños de preescolar, que a lo mejor los entrenadores de educación física y demás, o de escuelas, de universidades, a lo mejor algunos se convierten en conferencistas, por ejemplo. Entonces, creo que la motivación en ese sentido podría cambiar cuando la persona se da cuenta de que su proyecto de vida es totalmente diferente al que había idealizado al principio. Esta cuestión, ¿no? A veces hemos escuchado que la facilidad o la habilidad para un deporte es muy importante, pero también la dedicación y la disciplina. ¿Cuál dirías tú que es como el componente perfecto para que
un atleta pueda sobresalir en su rama. Una combinación de los dos, totalmente. Porque si no tienes las aptitudes, pero tampoco tienes la disciplina, entonces no vas a poder ser exitoso en cualquier cosa que tú hagas, no únicamente en el deporte, en cualquier ámbito. Por ejemplo, yo te voy a hablar de Yair Ocampo, un clavadista olímpico que tiene ya su pase junto con Rommel Pacheco hacia las Olimpiadas que se van a celebrar este año. Y te voy a contar un poquito de su historia. Yair Ocampo era un niño cuando comenzó a entrenar, pero él inició en el fútbol soccer. Él a la fecha es muy alto, mide 1,80, cosa que es muy alto para el deporte que él practica, ¿no? Se prefiere que para los clavadistas sean estaturas de 1,70 a 1,75 por mucho. ¿Para qué? Pues para que estas habilidades de flexibilidad y demás, y aparte la estética que tiene que tener este deporte, pues sea mucho mejor, ¿no? Entonces él era un niño que jugaba fútbol soccer, él era portero, justamente por esto, por la altura que tenía, por las habilidades y demás. Un día él descubre los clavados a nivel todavía no profesional, le gusta, entrena y demás, y su propio entrenador le menciona que él no sirve para ese deporte, ¿no? Que a pesar que a él le gustaba mucho y que se desvivía ya por ir a entrenar clavados, que no era para él porque era muy alto. Cuestión que él dijo, no, ¿sabes qué? Yo me voy a aferrar a mis sueños, tengo el apoyo de mi familia y demás, yo me voy a aferrar a este deporte y mira, hoy en día es uno de los más importantes a nivel nacional y yo me atrevería a decir que a nivel internacional también por estos logros que ha tenido los clavadistas olímpicos mexicanos, que he de decir que es el deporte que más medallas ha tenido aquí en México. Entonces creo que es una combinación de las dos, no solamente la disciplina que tú puedes tener o el amor hacia tu deporte, sino también las habilidades que tú tengas, ¿no? Claro que a veces el aspecto físico de la persona o las condiciones fisiológicas de una persona cuentan mucho, pero no es un determinante del éxito o no es un determinante de que tú seas bueno en un deporte, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, Alexa Moreno, es una gimnasta que fue muy criticada a lo mejor por su peso, por su complexión, que decían, es que ella no tiene cuerpo de gimnasta, ¿no? Pero también ya está clasificada a Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces creo que esto es importante, el resaltar, ¿no? Que la combinación de ambas es un éxito asegurado. ¿Cuál es la importancia de que tengas un entrenador que te brinde confianza y seguridad, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas sobre Yair, al principio le decía como, no, pues mira, tú no vas a alcanzar tal vez un nivel de alto rendimiento, pero la verdad desconozco si seguiría con ese entrenador, cambio de entrenador, y cuál es la importancia, ¿no? De que tenga el atleta un entrenador que crea en él, ¿no? Y que lo motive en esta cuestión también de, pues sí, de la motivación tal vez no propia, sino de la que viene del equipo y del equipo de trabajo. Pues mira, en este sentido, el respaldo de un entrenador, de una familia, de unos amigos, por ejemplo, en este sentido, pues es bastante importante, ¿no? Porque es el que te va a dar como el impulso. Si bien la motivación muchas veces es personal y es intrínseca, también para muchos otros puede ser extrínseca, ¿no? Entonces el hecho de sentir que alguien te está apoyando, el hecho de sentir que alguien confía en ti, el hecho de sentir que alguien tiene esperanzas en lo que tú haces, pues también te puede motivar bastante, ¿no? Y esto también ya va muchísimo más a lo mejor de la mano con lo que es el locus de control, ¿no? Por yo decir, ay, pues a lo mejor gracias a mi entrenador, no fue tanto a lo mejor gracias a mí, sino gracias a mi entrenador hoy estoy aquí, ¿no? Por ejemplo. Y a lo mejor para otras personas es, a mí no me importa si mi entrenador me quiere o no, yo voy a lograrlo porque yo quiero, ¿no? Entonces, muchas veces esto sucede. Claro que siempre va a importar, claro que es bastante importante y además creo que aquí hay un punto importante, ¿no? Que el entrenador, entrenadora o entrenadores siempre se van a volver al final del día como parte de la familia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pasas con ellos bastante tiempo al día. Cuando un atleta es de alto rendimiento, puede estar entre 5 y 7 horas diarias con su entrenador o con su equipo. Entonces, esta parte de verlos todos los días entre 5 y 7 horas diarias es también importantísimo. El hecho de tener una buena comunicación con él, el hecho de tener la confianza de decirle, oye, me está pasando esto, no me siento bien, o necesito esto, necesito el otro, pues para ellos también requiere, o sea, es algo importantísimo para ellos, ¿no? Entonces, esta parte de tener buenas relaciones sociales con los compañeros, en este caso con un deporte de equipo, o a lo mejor con los que están cercanos a ti, a lo mejor en el caso de un deporte individual, y también, pues ahora sí que con los entrenadores es bastante importante. Preparadores físicos, entrenadores que son los que son más cercanos con los atletas, pues sí es de suma importancia que se tengan relaciones fuertes, pero que también el entrenador no tiene que fungir el papel de un papá, porque evidentemente eso no va a pasar.
pero sí tiene que tener cierta disciplina y cierta autoridad, pero también tiene que tener cierta flexibilidad y cierto carácter para poder poner límites y también al mismo tiempo ser permisivo o tener como esta parte flexible ante algunas situaciones que se pudieran presentar con sus atletas. Claro, y que también tenga una visión realista, ¿no? De las cosas. Volvemos a lo mismo, ¿no? Hay un factor que es el genético, que está muy presente, yo creo que en los deportes de alto rendimiento, en el Ujú. cual por más que el atleta se quiera esforzar, hay una constante que lo predetermina a poder desarrollarse de una mejor manera en tal o cual deporte. Entonces también, como tú lo decías, ¿no? El entrenador no tiene que ser como tal su amigo, pero pues sí que tenga la flexibilidad de saber decir esto, ¿no? Porque a lo mejor Así uno es. se puede frustrar, ¿no? Ujú. Por no alcanzar su meta. Entonces sería muy bueno que el entrenador te pueda enfocar de, mira, no puedes hacer esto por esto, esto y esto, pero podemos compensarlo con esto, esto y esto. Claro, yo por ejemplo, les voy a platicar una experiencia personal, ¿no? Yo nadé bastantes años en alto rendimiento, te lo podría llegar a decir, porque yo iba diario a entrenar, pasaba ahí tiempo, tenía compañeros, iba a competencias, estuve en competencias nacionales. Y a lo mejor algo que a mí me determinó mucho, yo siento que hubo dos factores que a mí me determinaron mucho en poder dejar el alto rendimiento en ese momento. Uno, como te comentaba, las prioridades a veces de los atletas cambian, eso es totalmente cierto. Y otro también fue, en este caso, el entrenador, ¿no? El entrenador tenía, digamos, como sus consentidos dentro del equipo y él era bastante permisivo con unos, pero era bastante malo con muchos de nosotros, ¿no? Entonces, digamos que si éramos un equipo a lo mejor de 20 niños en ese momento, tenía muchísima preferencia y demasiado notable hacia 4 o 5 personas de ese equipo, ¿no? Entonces, a lo mejor a todos nos exigía un uniforme, a todos nos exigía puntualidad, a todos nos exigía tener cierto desempeño, nos exigía resultados y los teníamos, pero con las otras personas que a lo mejor tenían ciertas cualidades muchísimo mejores para el deporte, te puedo llegar a decir que a lo mejor de esos 5, 2 o 3 tenían muy buenas cualidades, a ellos no les exigía un uniforme, no les exigía una puntualidad, no les exigía resultados. Entonces, esta parte del no tener el respaldo y de no sentirte apoyado también es una determinante, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros llegamos a hablar bastantes veces con él de, oye, ¿sabes qué? Es que está pasando esto y no se me hace justo y tal, pues esa persona seguía con sus preferencias. Entonces, muchos de nosotros desertamos gracias a esta persona, ¿no? Pero cuando llega otra persona que a lo mejor es un poco más imparcial, que tiene buena comunicación con todos los miembros de un equipo o que te puedes acercar a esa persona cuando tienes alguna situación, pues obviamente el enfoque cambia, ¿no? Entonces, te puedo decir que estas personas que eran sus favoritas y demás, hoy en día ya no se dedican al deporte. Entonces, pues esta parte sí es como, eh, por ejemplo, en este caso los entrenadores, pues ser lo más imparcial que puedes y llevar una buena relación con todos tus atletas, ¿no? Porque pues a lo mejor sí, hoy ves cualidades en esa persona muy buenas, te entrega excelentes resultados, pero no sabes si esa persona se va a terminar dedicando al deporte. Entonces, y a lo mejor tienes una persona que va empezando y a lo mejor tiene futuro, pero tú lo desalientas con tu actitud. Entonces, pues, esta parte que tú puedes haber aprovechado, pues ya no la tienes, la vas a perder. Entonces, es importante tener relaciones buenas con todos. Me gustaría que, creo que nos pudieras hablar un poquito sobre este enorme tabú o mito, yo creo que más que tienen las mamás al momento de meter a sus hijos a deportes. En su tiempo, cuando yo entré a natación también, le decían mucho a mi mamá, ¿no? La cuestión es que los niños no tienen que ir a natación porque los haces asociales, entonces no pueden estar ahí porque no van a platicar con nadie. Y cuando conocí los relevos, fue como de, oh, mira, ¿qué crees? Trabajas más en equipo que en otros equipos. Cuando me metí a fútbol, que éramos 11 en la cancha, pues me tocaba que tenía el compañero que no daba un pase. Entonces era como de, creo que hay un mito Sí, enorme. claro. Pues muchas veces se tiene este mito, por ejemplo, en el caso de los deportes que son individuales, ¿no? Gimnasia, natación, atletismo, box, por ejemplo, que también es un deporte bastante individual. Y yo creo que va mucho de la mano con dos factores. Uno sería la personalidad del atleta en este sentido, que a lo mejor el niño, vamos a hablar, por ejemplo, de un niño que está empezando, a lo mejor tenga la oportunidad de probar varios deportes y que decida en cuál se siente más a gusto, en cuál se siente pues más cómodo, en cuál siente que puede desarrollar más sus habilidades. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor a mí como papá o como mamá me encantaría que a lo mejor mi niña fuera gimnasta, ¿no? Pero, oh sorpresa, a lo mejor sí le gusta, pero ella se siente mucho más cómoda en un equipo de fútbol, soccer.
¿no? Entonces, y también existe este tabú de que es que a lo mejor el soccer es para niños, no para niñas, ¿no? Entonces, y también el hecho de que a lo mejor ya a nivel profesional el fútbol sea mucho mejor pagado y mucho mejor patrocinado y mucho mejor distribuido en el caso varonil, ¿no? Entonces, esta parte de dejar que el niño en este sentido pueda elegir el deporte en el que más se sienta cómodo y también el que los papás puedan tener como esta apertura de decir, ok, a lo mejor mi hijo está bien en atletismo, por ejemplo, ¿no? Y yo le veo cualidades también para la natación. Pero entonces yo voy a dejar, o sea, yo como papá sé para qué mi hijo es bueno y también sé de qué pie cojea. Todos los padres lo saben. Entonces, y también a lo mejor eh, tú poder platicar con él o sentarte con él y decir, mira, yo veo que tienes cualidades para esto, ¿por qué no a lo mejor intentas también este otro deporte que yo creo que pudiera ser bueno y demás? Es decir, darle al niño esa oportunidad de que él descubra, de que él interactúe en varios ámbitos y que tenga esa oportunidad de decidir también. Que si bien son niños, pero al final si queremos que tengan una disciplina, pues que mejor lo hagan en un ámbito en donde se sientan a gusto, en donde se sientan felices. ¿Por qué? Pues porque así ya no se van a sentir obligados. Y si el día de mañana a lo mejor yo meto a mi niño a natación y no le gusta, lejos de crear una disciplina, voy a crear en este niño una aberración a las reglas, a lo mejor voy a hacerlo desafiante. Entonces, pues eso, pues lejos de ser productivo, va a salir contraproducente, ¿no? Entonces sí es importante tener como estos dos factores muy presentes. Sí, y poder ir quitando también esta etiqueta, ¿no? De deportes para niño y deportes para niño, porque Claro, hay chavos en patinaje sobre hielo ya calificados para un así mundial es. y también tenemos Ujú, campeonas igual olímpicas en taekwondo. Es como de ya no así hay es. deportes para niños y para niños. Claro, esto es importante, ¿no? Y creo que también va mucho de la mano con la cultura que tenemos aquí en México, en el sentido de que hay mucho, sí, mucho este tabú, está muy marcado qué cosas son para mujeres y qué cosas son para hombres, ¿no? Entonces, el hecho de también yo como papá o yo como mamá, si yo sé que mi hija es feliz jugando fútbol, soccer, y yo sé que es buena y que mete goles y que es buenísima haciendo pases y demás, pues a lo mejor impulsarla, ¿no? Y lejos de decirle, ese es un deporte de niños, no, busco la manera de que mi hija sea la mejor futbolista de fútbol, ¿no? Y a lo mejor el día de mañana este, a lo mejor el día de mañana va a jugar en un equipo nacional o Sí, un equipo internacional, o a lo mejor el día de mañana desiste y quiere ser otra cosa, ¿no? Pero que mientras, en este caso en el deporte de iniciación, pues sea una niña feliz, sea una niña contenta y que pueda desarrollar todas las habilidades posibles. sí, sí, que los dejen experimentar y elegir cuál es el Así es. mejor para ellos. Hablar un poco sobre la importancia eh, neurológico que tiene el deporte en los niños, en las personas, en los adultos, porque si bien, como lo comentabas al principio, en México como que muchas veces se relega el deporte, ¿no? Y estamos como Uh -huh. acostumbrados a, es más fácil llegar a casa, ver televisión, que fomentar esta cuestión del deporte, ¿no? Entonces, para que también nuestros escuchas se puedan convencer, ¿no? De la importancia que es tener la actividad física para igual pues la prevención de enfermedades, para tener, no sé, una mejor cognición, no sé, que tú nos pudieras hablar un poco más sobre ello. Ok, pues mira, desde niños es importante, a lo mejor, como te comentaba, no ponerlos en un deporte de alto rendimiento, pero sí que tengan actividad física, porque cuántos niños a lo mejor, no sé, de 4 años, y a lo mejor tú como has estado presente en los ambientes educativos, te has dado cuenta de que hay niños a lo mejor de 4 años que son muy poco sociales, que les cuesta a lo mejor aventar una pelota o patear una pelota, que a lo mejor estas habilidades de motricidad gruesa o tal, incluso motricidad fina a veces son bastante complicadas para ellos, habilidades de lenguaje ni se diga. Todo esto, quieras o no, aunque no esté directamente relacionado con el deporte, sí va a tener cierta influencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor el hecho de que yo esté estimulando y desarrollando diversas áreas del cerebro va a tener consecuencias, ¿no? Entonces, a lo mejor, si yo como maestra, por ejemplo, de preescolar, hago que mis niños tengan actividades al aire libre en donde puedan correr, comunicarse, por ejemplo, el famoso juego de los listones, ¿no? Que a lo mejor, pues sí, se ve como un juego, pero implica no solamente la parte de aprender a correr, sino también la memoria, en este sentido de aprenderme yo de qué color de listón soy, que a lo mejor para los niños de 3 4 años que están a nivel preescolar a veces es complicado porque se distraen bastante fácil.
y también la atención, es decir, el poder discriminar todos los estímulos que hay fuera en el sentido de, híjole, yo soy listón rosa y voy a poner atención cuando digan que quieren un listón rosa, ¿no? Para yo poder salir corriendo cuando digan que es listón rosa, ¿no? Y también esta parte de seguir reglas, ¿no? A lo mejor sí, ay, yo soy rosa y quiero pasar, y muchas veces los niños están, yo quiero pasar, y no les importa y se van aunque no sean de ese color de listón, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte de los deportes o de tener actividad física desde pequeños es bastante importante. Y a lo mejor en otros juegos, a lo mejor como, por ejemplo, Doña Blanca, en donde tienen que establecer alianzas con otros niños para evitar que se rompan los lazos que hay entre uno y el otro, es también bastante importante, ¿no? La imaginación, por ejemplo, en este caso de decir de qué está hecho este pilar, ¿no? A lo mejor de chocolate, de manzana y demás, ¿no? Entonces, es bastante importante que la actividad física se implemente desde pequeño. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, pero yéndome al otro extremo, hacia Ok. la rehabilitación. Yo soy un Ujú. fanático de las neurociencias y en ocasión de psicología, pues se trabaja bastante con bueno, la neuropsicología clínica, la parte de la rehabilitación. Al igual que en el deporte, me imagino, que, Ujú. ¿qué trabaja el psicólogo del deporte en este proceso de rehabilitación con atleta? Pues muchas veces también tiene que ver la parte del duelo. ¿Qué pasa cuando a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Daniel Corral, se lastima, ¿no? Y ya no puede obtener una medalla. Y esto es algo que para un atleta, por ejemplo, olímpico es bastante difícil, porque imagínate prepararte 4 años para poder tener una plaza olímpica y cuando la tienes, lastimarte y ya no poder competir. O en el caso, por ejemplo, de estar en una final, como en el caso de Yair Ocampo, estar ya estar parado en la línea del trampolín y te distraes por a lo mejor te da un flashazo, una luz y haces mal el clavado y puedes salir hasta lesionado, ¿no? Esta parte a lo mejor del duelo, en este caso de las lesiones, pues es bastante importante y básicamente es yo creo que de lo que más se puede ver ya dentro del ámbito profesional, el ámbito de las lesiones, que muchas veces para ellos es algo bastante complicado, el hecho de a lo mejor perder un lugar olímpico, el hecho de perder la oportunidad de competir en un clásico, en una copa, de perderte a lo mejor un selectivo nacional y demás, ¿no? Creo que en el caso del duelo por una lesión es bastante importante y yo creo que es de lo que más se llega a ver. Muchos otros también cuando pierden algún familiar es un proceso bastante complicado para ellos porque muchas veces estos familiares que pueden llegar a perder son a veces quienes los impulsaron, quienes más estuvieron con ellos y a lo mejor el atleta si este duelo no es bien atendido puede llegar a perder hasta la motivación y querer dejar el deporte, ¿no? Entonces creo que esta parte de la rehabilitación no solo física sino también emocional es algo que tiene muchísimo que ver en esta parte. Bueno, hablo desde mi experiencia, ¿no? Me ha tocado ver en el gimnasio gente que ha tenido desgarres de pectoral y Ujú. cuando vuelven tienen un miedo enorme a intentar hacer una lagartija. Enorme, enorme, enorme. Es un terror. O sea, prácticamente no se atreven ni siquiera a ponerse en la posición. Entonces, Claro. qué padre que se dediquen a esto. Por Claro, sí, es bastante importante, ¿no? Sí, a veces uno como ser humano mortal cualquiera le pasa algo a lo mejor en la calle o sí, dentro de casa y te da miedo volver a hacer esa cosa por la cual te lastimaste. Ahora imagínate a alguien que a lo mejor ya tuvo una fractura, una lesión, incluso personas que han llegado a perder, no sé, alguna extremidad que era para ellos importante, pues creo que también es bastante fuerte. sí. Sí, por ejemplo, esta parte de la influencia que va a tener el psicólogo deportivo en su atleta o deportista para que recobre, ¿no? Nuevamente como la confianza de desarrollar esa actividad, porque Ujú. es como empezar de cero, ¿no? Brindarles esa seguridad de, ok, vamos a hacerlo, porque si bien sabemos, el miedo puede a veces ser bueno para ayudarnos a prevenir ciertas situaciones, pero también ya cuando se llega a modificar y llega a ser paralizante, nos incapacita, ¿no? Para desarrollar cosas. Y entonces, Claro. ¿hasta qué punto, no? El psicólogo deportivo tiene que intervenir para como animar e incentivar nuevamente al deportista y quitarle ese miedo, ¿no? Claro, el hecho de a lo mejor poder tú como psicólogo encontrar estas herramientas al lado de tu atleta en cuestiones a lo mejor de ansiedad, de estrés, de nervios, de a lo mejor demasiada euforia, el cómo controlarlos y a lo mejor estos nervios poderlos usar a tu favor, ¿no? O a lo mejor este miedo, esta ansiedad que tú tienes en cierto momento, a lo mejor en una final, ¿cómo puedes usar estas sensaciones a tu favor? ¿Cómo puedes tener estas condiciones que a lo mejor para muchos serían condiciones aversivas, cómo convertirlas a que sean buenas o que te ayuden a lograr la meta en ese momento, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, a los atletas paralímpicos,
que es bien sabido que al día de hoy son los que han tenido muchísimas medallas, incluso muchísimo más que los atletas olímpicos, ¿no? Entonces, esta parte también para ellos de, a lo mejor ellos al poder iniciar un deporte ya de alto rendimiento y decir, aún yo con mi incapacidad o con que me falte un brazo, una pierna o que tenga debilidad visual, voy a poder lograrlo, me da miedo intentarlo incluso, ¿no? A veces, y el hecho de que a lo mejor el entrenador le diga, no, mira, sabes que si puedes, vamos a encontrar esto, vamos a seguir preparándonos y demás, y el día de mañana obtengan una plaza y una medalla, híjole, creo que también es bastante importante para ellos, ¿no? El vencer este miedo, este temor o incluso a veces hasta la vergüenza, porque muchos de ellos han empezado en el mundo deportivo en condiciones pues bastante complicadas, ¿no? A lo mejor se acercan al deporte pues para vivir el proceso de duelo de perder a lo mejor una extremidad, por ejemplo, ¿no? Entonces se acercan al deporte justamente para esto y aprovechan, salen de esa situación como el ave fénix. Entonces es bastante importante que en los psicólogos podamos encontrar las oportunidades y las herramientas con los atletas para que tengan resultados pues favorables. ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, sobre el coaching deportivo que se hace usualmente como en los gimnasios? Por ejemplo, si estoy tomando como alguna disciplina de iniciación, ahorita ha estado como mucho en la tendencia esto del coaching, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre ¿no? En cómo se lleva a cabo, en cómo se da. Pues mira, todos estos procesos de acompañamiento yo soy fiel creyente de que se deben de hacer por una persona que está preparada en el área. Es decir, no puede llegar a lo mejor a alguien que ha pasado, por ejemplo, yo te voy a decir en el gimnasio, ¿no? Que es muy común que hay, a lo mejor mi entrenador lo ves así grandote, fuertote y demás, pero no estudió absolutamente nada relacionado con las ciencias del deporte, ¿no? Y tú dices, bueno, sí, a lo mejor es que yo lo veo grandote y él sabe poner ejercicios porque él ya los practicó. Pues sí, pero no te va a poder orientar a lo que tú quieres llegar, ¿no? O a lo mejor estos entrenadores que a lo mejor sí estudiaron algo relacionado a las ciencias del deporte, pero te quieren poner una dieta, ¿no? A lo mejor tú dices, quiero bajar de peso y entonces el entrenador te dice, ah, pues come tal, 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 tal. Pero pues el entrenador no tiene preparación de nutriólogo. Entonces, yo soy fiel creyente de que estas personas que están haciendo el acompañamiento deportivo, que el coaching deportivo, pues debe de ser alguien que esté preparado en el área. Es decir, no puede venir a lo mejor un administrador de empresas a querer dar un coaching a un equipo deportivo, porque en primera no conoce todos los factores psicológicos que hay dentro de una persona y mucho menos a nivel grupal, ¿no? Y aparte, pues también no conoce mucho del deporte. Aunque sea una persona que sea aficionada al deporte, pues si no está envuelto en él, pues muy difícilmente va a poder lograr las metas que se le propongan, ¿no? Entonces, siento que es esta analogía de a lo mejor alguien en el gimnasio que no está preparado para ser entrenador, pero te quiere entrenar, ¿no? Y a lo mejor tú lo único que quieres hacer es bajar de peso y terminas, pues muy musculoso cuando a lo mejor no querías eso, ¿no? Entonces sí es esta parte de la importancia de estar preparado o preparada en el ámbito en el que tú te desees desenvolver. Sí, claro, y también esto no solamente por la cuestión de cerrar el campo, ¿no? De, ¿sabes qué? No lo hagas. O sea, yo entiendo que también está por algunas partes la motivación, ¿no? Le quiere echar la mano al chavo, ¿no? O sea, veo que está cargando mal la barra en la sentadilla libre, pues la ayudo. Pero igual, ¿no? O sea, a veces esa buena intención se puede transformar en algo malo y puede haber una lesión. Entonces también hay Claro, que tener claro. cuidado en manos de quién ponemos nuestra salud. Claro, así como mencionas, por ejemplo, una lesión en este caso física, que a lo mejor está cargando mal una barra y se puede lastimar un brazo, puede tener un esguince, una fractura además, pues también puede haber lesiones en el ámbito psicológico, en el ámbito emocional, ¿no? El hecho de que a lo mejor venga alguien y te quiera poner alguna técnica, no sé, de alguna regresión o un viaje mental, como se les conoce y que muchas veces ellos hacen y demás, pues a lo mejor tú no sabes cómo lo están trabajando y en algún momento si vas a poder sacar a esa persona de ese trance o de esa etapa, ¿no? A lo largo del tiempo le vas a poder dejar una secuela bastante importante a nivel psicológico o emocional. Entonces, sí es importante, esa es mi opinión, ¿no? Que quien quiera hacer algo esté preparado en ello. Sí, claro, y como te decía, ¿no? Podemos recaer nuevamente en esta falsa motivación o motivación tóxica. Estaba hace poco muy de moda esta cuestión de las barras praderas, ¿no? Acuérdate de tu ex, esas cosas, ¿no? Que te hacen la Claro. burla, ¿no? De, ay, gordito, hasta otros 20, o sea, algo así. Y lejos, como, o sea, Claro. se entiende, ¿no? La parte sí, lo quieres motivar,
a lo mejor le sacas el tema, ¿no? Acuérdate de tu ex, alguien que a lo mejor perdió a su ex en un accidente de auto. Entonces, Claro, lejos de ayudarle, lo dejas pues con un bloqueo enorme. A lo mejor es una claro, persona que está pasando por un trastorno alimenticio, llegas y le dices, venga gordito, tú puedes. O sea, vuelve con ese sí, bloqueo y va a tener más miedo. así es. Entonces, sí, esta parte de ser coach, de lo que sea que seas coach, si no estás preparado, definitivamente no va a servir. Por mucho que tú te sientas que tuviste resultados contigo mismo, jamás va a servir lo mismo para otra persona, porque las condiciones de vida son totalmente. ¿Cómo afectan los neurotransmisores con el cerebro y el deporte? O sea, ¿qué se mueve en el cerebro? Pues mira, cuando uno hace ejercicio es feliz. O sea, eso sí, te puedo decir que se producen distintas sustancias en el cerebro, que eso cuando, por eso recomiendan mucho, por ejemplo, en el caso de las personas que sufren de depresión, que tengan actividad física. No importa si a lo mejor salen a caminar, no importa si practican algún deporte, que tengan actividad física es bastante importante. ¿Por qué? Porque estas personas van a empezar a generar neurotransmisores que a lo mejor son necesarios, ¿no? Y que muchas veces los psiquiatras son los mismos que te dan en una pastilla, ¿no? A lo mejor no a la misma cantidad se van a producir haciendo ejercicio, pero pues sí ayuda bastante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los niños con TDAH, que igual se les recomienda hacer ejercicio, pues es también bastante importante, ¿no? El hecho de que para ellos empiecen a generar distintas sustancias cerebrales que les ayuden a sentirse bien consigo mismos, ¿no? Que les ayuden a recuperar a lo mejor esta serotonina o las endorfinas que ellos pudieran haber perdido por alguna circunstancia. Bien sabemos que la depresión tiene distintos factores de origen, ¿no? Pero en el caso, yo te puedo decir, a lo mejor de una depresión leve es bastante fácil que una persona salga adelante con deporte y con una sana alimentación, ¿no? Ya a un nivel ya muy avanzado, creo que sí se necesita obviamente de un psiquiatra y demás y de cierta medicación, pero el hecho de que tú estés medicado no implica que ya con eso vas a estar bien. Tienes que tener distintas redes, por ejemplo, redes de apoyo, actividad física, cierta alimentación que te provenga de cosas, pues, sustancias saludables para tu cuerpo, ¿no? Entonces creo que sí es bastante importante esta parte de que no solamente se haga por salud física, sino también por salud mental. Y por salud mental no es únicamente el sentirte bien, sino que también a tu cuerpo, teniendo ciertas actividades, vas a ayudarle, ¿no? Entonces, pues esto creo que es bastante importante también. Sí, sí, sí. Es un tema muy delicado también, porque pues recaemos en lo de ahorita, ¿no? La pasada. En manos Claro. de quién dejamos nuestra salud. Por eso siempre es importante y creo que para las personas que los escuchan es bastante importante dejarles en claro que siempre pongan su salud en gente que conozca. Es decir, si yo voy a ir a un nutriólogo, que sea un nutriólogo que tenga cédula profesional, ¿no? Si yo voy a ir con un médico, que sea un médico que también tenga una cédula profesional, que esté respaldado con lo que hace. A lo mejor, ¿qué pasa también, por ejemplo, en el caso de los cirujanos plásticos? Muchas veces van con gente que no está preparada profesionalmente para esto y les hace desgracias en la cara, en el cuerpo, ¿no? Entonces, es lo mismo en el caso de la salud mental, ¿no? El hecho de a lo mejor poder ir con un profesional que esté realmente preparado en lo que hace, que tenga su cédula profesional, que a lo mejor ya esté estudiado en una especialidad o una maestría. Jamás va a ser lo mismo que tú vayas con un recién egresado que a lo mejor no sabe ni lo que quiere para su vida y no sabe ni lo que quiere hacer en cuestión profesional, pero ya quiere estar dando consultas y a lo mejor esta persona no sabe de la importancia a lo mejor de yo como terapeuta o yo como psicólogo también asistir con un psicólogo, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante esta parte de que siempre, 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 siempre pongas tu salud en manos de las personas adecuadas y que estén preparadas para tratar ese asunto en específico. Para dar cierre a este episodio del podcast, ¿en qué lugares podemos encontrarte? ¿Qué redes sociales tienes? Si no hay problema. Yo estoy en Instagram, digo, he estado un poco inactiva por situaciones personales y demás, y también profesionales, pero creo que voy a empezar a darle un poco más de impulso porque creo que hoy en día también esta parte de las redes sociales es bastante importante para cualquier cosa que tú quieras hacer. Entonces, estoy en mis redes sociales como en Instagram como @psic.wenruiz y en Facebook estoy también como psicóloga Wendy Ruiz, que es una página, entonces ahí también pudieran tener ahí la oportunidad de seguirme, de comentarme algo y ya también voy a empezar a tener un poco más de actividad en estas redes. Y bueno, cualquier situación relacionada al tema, pues saben que podemos estar. De parte de nosotros, de los integrantes del podcast, te agradecemos bastante que hayas aceptado esta invitación y sabes que eres bienvenida cuando
puedes volver si quieres. Claro, muchísimas gracias. Al contrario, les agradezco muchísimo que me den la oportunidad de hablar sobre este tema que, como les mencionaba, es muy poco visto aquí en México, y a lo mejor el yo poner mi granito de arena a que otra persona que a lo mejor también está estudiando psicología, o que alguien que está estudiando ciencias en el deporte le interese la rama, pues darle la oportunidad de que conozca sobre esto, ¿no? Digo, yo lo descubrí ya hasta que estaba en la carrera, ¿no? Y habrá personas que aún saliendo de la carrera desconozcan de esta rama, ¿no? Entonces, si alguien por ahí que nos esté escuchando está interesado en el tema, pues adelante, investiga más, y claro que puedes hacerlo, y que incluso hay muy pocas, y dato que se me olvidó mencionar, que en el caso del CONACYT, que es este instituto que da muchas becas para estudiar en el extranjero y para investigar, híjole, nunca da becas a la cuestión deportiva. Entonces creo que también por ahí es importante el valorar, ¿no? Esta parte de que me Fomentar la quiero dedicar al investigación. deporte. Claro, fomentar la investigación, y que si me quiero dedicar al deporte, ya sea en psicología, medicina, fisioterapia, nutrición o como ciencias del deporte, el poder hacer el mejor esfuerzo para impulsar el deporte en México, que bastante. Sin más que agregar, con esto daremos término a esta entrega del podcast. No sin antes recordarles que si algo les movió en este podcast, lo tomen como aquella señal para iniciar un proceso terapéutico con el cual pueden tener mejores resultados. Agradecemos todo su apoyo a través de nuestras distintas redes sociales.